Bienvenidos a su resumen informativo esta semana en el Congreso. El Pleno de la Permanente hizo declaratoria constitucional de las reformas para la desindexación del salario mínimo. Además, tras el asesinato de la alcaldesa de Temixco, Morelos, los grupos parlamentarios condenaron estos actos ante el Pleno de la Permanente. Quedó instalada formalmente la primera comisión de la Permanente de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia. También buscan prevenir riesgos que representan flujos migratorios de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados. Además, realizan en el Senado de la República el conversatorio Prioridades de Política Exterior Multilateral 2016. Quédese con nosotros, comenzamos. Con la recepción de 22 votos aprobatorios pertenecientes a las legislaturas de los estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión hizo la declaratoria de reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo. Previa aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados, declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. Posteriormente, legisladores de los distintos grupos parlamentarios se refirieron a la importancia que tendrá la desvinculación del salario mínimo de distintos trámites administrativos y financieros. Sin embargo, el diputado de Nueva Alianza, Luis Alfredo Valles, resaltó que esta sola medida no podrá derivar en el aumento de los salarios mínimos en los niveles requeridos para fortalecer el poder adquisitivo de los ciudadanos. Quiere que existan condiciones necesarias para que el aumento del salario mínimo se haga de manera responsable y que no ponga en riesgo el desarrollo y crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. Por este motivo, somos partidarios de que medidas como esta tengan la decidida participación de todos los sectores involucrados. Posteriormente, la senadora Marta Tagle Martínez indicó que esta reforma no solucionará los problemas que enfrenta el país en materia de política salarial. Que si no existe la vocación democrática para cambiar la política económica que ha permitido que existan tantos millones de pobres en nuestro país, esta reforma simple y sencillamente no será suficiente. La diputada de Morena, Norma Xóchitl Hernández, refirió que al ver los resultados de la unidad de cuenta que se aplica en el Distrito Federal, aunado al aumento de las multas, existe la duda de que se incremente el poder adquisitivo del salario que perciben los trabajadores. La realidad es otra. Los ingresos de los trabajadores han perdido relación con el mandato constitucional porque desde hace más de 30 años se ha aplicado una política de restricción salarial con argumento de evitar la inflación, que significa, en todo caso, vender mano de obra barata a empresas del exterior. El diputado Javier Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, explicó que con la desindexación del salario mínimo se revalora la actividad laboral y la productividad y se aumenta la capacidad de compra del mercado interno. En síntesis, la reforma constitucional de la desindexación del salario mínimo logra materializar un mejor rumbo para millones de trabajadores en busca de un progreso material. Demos ahora los siguientes pasos para que el salario deje de ser mínimo y se vuelva suficiente y cumpla su función. Para la diputada del PRD, Araceli Saucedo, es necesario desarrollar una nueva política salarial que considere un incremento en la remuneración que perciben los trabajadores. Esto a fin de garantizar la compra de los productos de la canasta básica a las familias mexicanas. Para establecer nuevas estructuras de igualdad y de equidad en el país. La reforma podrá generar condiciones para un gran acuerdo nacional, político, económico y social, que conduzca a la recuperación de los salarios de los trabajadores menos favorecidos. Ante la pérdida de más del 70% que ha sufrido el poder adquisitivo del salario mínimo en el país,
causando con ello la precarización de las condiciones de vida de la sociedad. La senadora del PAN, Luisa María Calderón Hinojosa, señaló que es una deuda y responsabilidad social revertir esta situación. E ir trabajando para que se reduzcan las grandes brechas entre quienes más percibimos de salario y quienes menos lo perciben. Hay aquí en la Cámara de Diputados una ley congelada de salarios máximos que esperamos que trabajen los diputados para que no haya tanta diferencia entre quien más gana y quien menos gana. Y uno de ellos somos nosotros. Por su parte, el senador Enrique Burgos, del grupo parlamentario del PRI, destacó algunos de los elementos que contiene la reforma de desindexación como unidad de cuenta y que contribuirán a instrumentar una política real de incremento al salario mínimo. Prevé la creación de la unidad de medida y actualización que permitirá la desvinculación del salario mínimo como unidad de referencia de otros costos de trámites, multas, impuestos y prestaciones, entre otros conceptos administrativos y financieros, lo que contribuirá a establecer una política de recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos. Vamos a un corte y regresamos con más información en este su resumen semanal. El asesinato de la alcaldesa de Temixco fue condenado por la Comisión Permanente. Todos los detalles al volver.